Buenas tardes otra vez, una vez dejada la gimnasia, la clave fundamental a estas horas, 8 de la tarde, es mirar a la sensación de miedo que recorre Wall Street desde la jornada de ayer, cuando Jamie Dimon decía, ¿y si el 7%? Y sobre todo, cuando veíamos que republicanos y demócratas pueden tener la parte fundamental de la culpa de un movimiento por el cierre del gobierno para ver cómo, en ese caso, sí se llega a una recesión de una manera mucho más agresiva. ¿Cuál es el problema fundamental? Se lo decía, cuidado, porque el S&P 7, el de las 7 magníficas, tiene un 50% hacia arriba en el año. Pero ya tenemos el equal weight en el menos 0,2%, lo que el inversor empieza a percibir que esto no termina de aguantar, no termina de tener fuerza. ¿Cuál es la clave fundamental? Miren, vengan para acá, porque la clave fundamental está aquí. El inversor, sobre todo el que estaba relacionado con ese S&P 500 de las magníficas, pensaba que podía ya ponerse en la tumbona. Pensaba que esta tumbona era el parámetro fundamental de este 2023. Ya tiene suficientes beneficios, tumbona a la vista, manos a la cabecita y a descansar. ¿Y qué pasa? Que aquí ha habido un corte importante por parte de la Reserva Federal para que esto caiga y para que ese inversor empiece a pensar, ¿y si no? ¿Y si estamos más cerca del equal weight? ¿Y si de verdad los equal weight del S&P 500, es decir, mirando bien la ponderación, el S&P 500 no estaría subiendo a esta altura del año? Son las grandes tecnológicas con esa inteligencia artificial y que eso que piensa el inversor. ¿Y si me han engañado? ¿Y si ha habido una tomadura de pelo por el camino? De ahí la sensación también de miedo que recorre ahora mismo el mercado, que lleva a pensar al inversor si es suficiente el comportamiento vivido en los últimos tiempos, antes de las caídas de los últimos días, como para entender que este año es un año October, pensando ya en octubre y en el rally de fin de año. Hay quien dice, bueno, septiembre siempre es malo, pero fíjense en este gráfico, porque la clave fundamental de este gráfico está en que esa ponderación entre las 493 y las 7 compañías magníficas nos lleva a entender que para nada estaba el año hecho y que la tumbona mejor dejarla para otra época. ¿Por qué? Porque queda sobre todo un septiembre en el que tiene que confirmarse si de verdad el mercado va hacia arriba, modelo October, o el mercado empieza un sufrimiento que puede convertir octubre en un calvario para un inversor que lo veía hecho y que ha dejado de perderlo. Este gráfico es la clave fundamental, no es el mismo comportamiento y por tanto el inversor ha podido tener una venda en los ojos, por lo que miedo ahora mismo en el mercado, lo dice el índice del miedo, no estamos en extremo miedo, pero sí estamos caminando hacia él. Muy buenas, pues con toda esa fotografía yo creo que